poco Efesios capítulo 5. Hoy vamos a adentrarnos tal vez en el tema más controversial, y más teniendo en cuenta lo que hoy día se habla en el mundo y muchas cosas que están entrando en la iglesia que tenemos que tener también claridad para saber, conocer lo que dice la Escritura y caminar en obediencia. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, desde el verso 18. Al final del capítulo, para poder ver todo el contexto y entender de qué vamos a estar hablando hoy. Efesios capítulo 5, del verso 18 en adelante. Bien. Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Tenemos un orden acá que vamos a estar explicando para que no haya confusión en la iglesia respecto de este tema tan importante, que tenemos un Dios de orden. Vemos un orden en la naturaleza, vemos un orden también en todas las cosas que hace Dios, y vimos también que el matrimonio es un diseño, es creación de Dios, y por lo tanto debe funcionar conforme a las reglas que Dios ha establecido para, no para mal, sino para bien, justamente, para bendición y para bien, tanto del hombre como de la mujer y de los hijos. Este pasaje que dice, que arranca diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, les explico algo de la construcción gramatical en el griego. Dice: sed llenos del Espíritu. Es un imperativo. O sea, en la frase, en todo el texto, ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un imperativo, es un mandamiento. Debemos ser llenos del Espíritu Santo, debemos ser invadidos. La palabra es un término militar, debemos ser invadidos por el Espíritu Santo, como cuando un ejército extranjero invade una nación y la somete bajo su gobierno. Bueno, así es el Espíritu Santo, debemos ser llenos de esa manera, debemos darle a Él el gobierno, cederle a Él todos nuestros derechos, para que Él nos gobierne, para que Él nos dirija, para que Él nos enseñe, para que Él nos traiga de Cristo todos los logros que justamente Cristo ha logrado en la cruz para nosotros, las aplica al corazón y nosotros podamos gozar esa libertad y esos beneficios que Cristo logró en la cruz. Y nosotros generalmente paramos ahí y nos seguimos, pero toda la construcción gramatical está diciendo, después de decir sean llenos del Espíritu Santo,
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Y desde el verso 19 comienza a dar características que manifiestan cuando una vida está llena del Espíritu. Empieza a dar características de cómo saber cuándo nuestra vida o cuándo la vida de la iglesia, de los hermanos, está llena del Espíritu. Las manifestaciones de una vida llena del Espíritu Santo. Y comienza a decir, hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias. Y el último es sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, que es el versículo 21. Todas estas, desde el versículo 19 al 21, toda esa construcción gramatical depende del imperativo sed llenos. Depende, está relacionado directamente, una relación de dependencia con ese imperativo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hablando, cantando, alabando, dando siempre gracias a Dios y sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios, son manifestaciones, expresiones de una vida llena del Espíritu Santo. Ahí vamos. Amén. Esto es importante entenderlo y entender estas cosas que en la gramática española, cuando se traduce de griego al español, por ahí se pierde esa relación de dependencia y no vemos esta relación que tiene que ver sometiéndoos unos a otros con ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo se va a expresar y se va a manifestar. Vamos a hablar entre nosotros con cánticos, con himnos espirituales, vamos a ministrarnos, vamos a dar gracias siempre a Dios, vamos a adorar al Señor y también vamos a someternos unos a otros. Este sometiéndoos unos a otros lo toma Pablo y lo explica. Todo lo que sigue, Pablo, tanto lo que sigue en el resto del capítulo 5 y del capítulo 6, va a explicar qué significa, cómo se aplica, cómo debemos entender este sometiéndoos unos a otros. Así que la cosa viene, sed llenos, una serie de manifestaciones que expresan, como podemos ver y podemos ver en la iglesia, que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, y específicamente Pablo va a tomar esta última expresión de una vida llena del Espíritu, que es alguien lleno del Espíritu se somete. ¿A quién? Al otro. Nos sometemos unos a otros cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y específicamente Pablo va a tomar esto porque siempre es muy difícil entender estos conceptos. Pablo lo sabe, Pablo es maestro, Pablo es apóstol, así que conoce cuáles son los problemas de la iglesia y cuáles son los temas doctrinales que hay que confirmar y afirmar en la iglesia, y toma esta última expresión, sometiéndoos unos a otros en el temor del Señor, y la explica, y la aplica a las distintas relaciones que tenemos, tanto en la iglesia como en la vida. Y lo primero que explica es cómo es que esté sometiéndoos unos a otros en el matrimonio. Luego va a aplicar entre hijos, padres e hijos, siervos, los amos y los siervos, y en general las relaciones fraternales. Pero lo primero, y donde más detalle y más va a profundizar el significado de este sometiéndoos unos a otros, es en el matrimonio. ¿Qué significa esto? Que para poder entender esto hay que estar lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos una vida en la llenura, bajo el dominio, bajo el poder, bajo la guía, bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a entender estas palabras del sometiéndoos unos a otros aplicadas al matrimonio, las vamos a obedecer porque estamos llenos del Espíritu Santo. La negativa, la oposición a obedecer este mandamiento dentro del matrimonio proviene de Satanás, de la carne, no de Dios. Ahora voy a entrar en el tema. Pero cuando alguien se opone al orden establecido por Dios dentro del matrimonio, se está oponiendo a Dios. Y la oposición a Dios no proviene del Espíritu. ¿De quién proviene? ¿De la carne o de Satanás? No hay otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos entender? Que cuando
no queremos someternos al orden que Dios ha determinado dentro del matrimonio, el que está hablando no es Dios, no es nuestro espíritu lleno del Espíritu Santo, sino nuestra carne. Entonces, todos los consejos para el matrimonio, ¿qué se requiere para obedecerlos? Ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, ser lleno del Espíritu Santo te resuelve todo, ¿no? Resuelve todos los problemas de la iglesia. Una congregación donde todos estemos llenos del Espíritu Santo, esa sería, bueno, estamos en el cielo, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde provienen los problemas en la iglesia? ¿De estar lleno del Espíritu Santo? No. De la carne, de la oposición satánica, del mundo, pero no de Dios. O sea, cuando estamos llenos del Espíritu Santo estamos todos adorando, todos nos amamos, todos nos queremos, todos nos perdonamos, pero cuando eso no es así, empiezan los problemas. Pablo lo sabe, por eso pone, sean llenos del Espíritu Santo, sométanse unos a otros, y les voy a decir qué significa esto en el matrimonio. Eso es lo que explica Pablo. O sea que ya arrancamos con el tapón en el fondo. Nos obliga a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Querés tener un matrimonio feliz? ¿Querés tener un matrimonio bendecido, bienaventurado, que funcione conforme a los preceptos bíblicos? No se logra por la fuerza, no se logra por la disciplina, no se logra porque obligues al otro, no se logra porque te obligues a vos. Se logra cuando buscamos, el esposo y la esposa buscan una vida llena del Espíritu Santo, en obediencia, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no es solo para que en nuestras reuniones se manifieste el poder de Dios, es para que en nuestros matrimonios se manifieste el poder de Dios y vivamos una vida bienaventurada en nuestra casa, en nuestra familia. Pablo lo deja muy claro, pero claro, nosotros también somos muy dados a aliviar estas cosas cuando son muy claras, cuando uno puede interpretarlas o entenderlas correctamente. Someteos unos a otros en el temor de Dios, y ahí empieza, y arranca con el matrimonio. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas tienen a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentaros a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a su propio cuerpo, a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y pues toco los últimos versículos. ¿Qué es someterse? Someteros, vamos a empezar por ahí. ¿Qué es someterse? Cuando yo me someto a alguien, o alguien se somete a mí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una... Obediencia. Sí, obediencia. Estamos hablando de una relación. De una relación que se establece entre dos partes, donde uno tiene autoridad sobre el otro. Ese que tiene autoridad debe ejercer esa autoridad de cierta manera, y este que está sometido a esa autoridad debe reconocerla y también debe obedecer de una manera que está también estipulada en la Escritura. Así que someterse es estar bajo autoridad. Nosotros siempre estamos bajo autoridad de alguien. O sea, no es un concepto raro para nosotros que, wow, no digamos esto, que así es el matrimonio porque, wow, estamos diciendo una mala palabra. No, nosotros permanentemente estamos sometidos a otros, a la autoridad de otros. Aquellos que trabajan, seguro que están sometidos a la autoridad de un jefe, deben reconocer, el jefe te dice, bueno, hace esto y lo tenés que hacer porque reconoces que eres el que manda y obedeces. En la calle estacionaste mal el auto y viene el inspector y tiene la autoridad y vos tenés que reconocerla. Y estás sometiéndote a una autoridad, estás obedeciendo a una autoridad.
En la iglesia también hay autoridades que han sido establecidas por Dios, hay un orden. El término sujeción y sometimiento está hablando de un orden, que hay un orden. Y que Dios, ese orden está establecido por Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad ¿de quién proviene? De Dios. De Dios. Dios es la autoridad soberana. Dios está sobre todo. Dios está sobre todo. Nos guste, no nos gusta, al mundo le gusta, no le gusta, a los impíos les gusta, no les gusta, al incrédulo le guste, no le guste, al pastor le guste, no le guste, a nosotros nos guste, no nos guste. Dios es la autoridad soberana. Nadie está por encima de Él y Él exige y demanda obediencia, porque tiene el derecho. Ahora Él delega autoridades en cada ámbito de la vida. Si esto es alguna área de la vida, áreas de la vida, Dios se maneja con un orden. Dios es un Dios de orden, así que hay alguna autoridad. Dios establece una autoridad. Y acá, gente que debe estar sujeta o bajo autoridad. Acá hay otra autoridad. Y acá hay gente que está sujeta. Y acá hay una autoridad delegada por Dios o establecida por Dios. Y acá hay gente sujeta. La autoridad de Dios es soberana, pero las autoridades bajo Él son todas limitadas, no son absolutas. Nuestro presidente es presidente de la Argentina, hay un orden. En las naciones hay un orden, toda autoridad es puesta por Dios y nosotros debemos reconocer estas autoridades. Bien, en nuestro país, en un régimen democrático, elegimos y luego debemos reconocer esa autoridad. Y nosotros estamos en sujeción. Pero dentro esta autoridad tiene límites. La de Dios no. Pero esta autoridad puesta por Dios sí tiene límites. Si nuestro presidente va a China y se pone a dar órdenes, los chinos, ¿qué van a hacer? O lo van a... ¿no? Le van a dar la salida. Si yo vengo este domingo y le digo a Teodoro, la iglesia es mía, predico yo, ¿qué va a hacer Teodoro? Bueno, usted lo conoce mejor que yo, que va a ser Teodoro, ¿no? No lo haga, pastor, por favor, evítese el desastre. Bien. ¿Por qué? Porque Dios ha dado autoridad a Él. Hay un orden. ¿Sí? Yo no puedo traspasar esa autoridad, no puedo ir en contra de esa autoridad, yo tengo que reconocerla. Yo estoy acá porque me invitaron, porque me permiten hacer esto. Si no, no lo haría, no puedo hacerlo. No es que crucé la puerta, pasé por acá y dije, che, vengo a dar un taller de matrimonio. No, o sea, fui invitado, hago un aval, hay un respaldo, hay una autorización de quien de la autoridad que fue delegada para que yo pueda estar acá. En tu casa, ¿quién es la autoridad? ¿A quién le delegó Dios la autoridad? En el matrimonio el esposo. El esposo es cabeza. Cabeza, en este texto griego, significa autoridad. La preeminencia, el lugar de liderazgo, el lugar de responsabilidad. Ser cabeza, en este texto, en ese versículo, es tener el lugar de preeminencia, el lugar de liderazgo. Y se le ordena a la esposa reconocer esa autoridad. ¿Y cómo la reconoce? Sujetándose. Voy a seguir explicando, ¿sí? Vamos a poco para que no se me asusten. Esto no es ni machismo, ni feminismo, ni humanismo, es Biblia. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá en la Reina Valera no está bien, o sea, está sobreentendido, y en otras versiones está bien clara, porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, el verso 22, las casadas estén sujetos a sus propios maridos. Dice que la esposa tiene que estar sujeta a otro marido. ¿A quién tiene que estar sujeta?
esto que es obvio, nosotros lo pasamos por alto muchas veces y llegamos a la iglesia y somos varones y decimos todas las mujeres, yo soy cabeza de todas las mujeres, y eso no dice la Biblia. Cada esposa tiene su propio marido y debe sujetarse a su propio marido. Esta redundancia es como, mire, Pablo va hasta el detalle, ¿no? Para que no lo pasen por alto en la iglesia y algún varón empiece a dar órdenes a esposas ajenas y pretender que las esposas ajenas te tienen que obedecer a vos porque vos sos el varón. No dice eso la Biblia. ¿Sí? Hay una relación única entre esposo y esposa y esa relación debe respetarse y mantenerse, y no puede venir alguien por fuera a pretender ejercer una autoridad que no tiene. Una autoridad ejercida fuera de los límites establecidos por Dios se vuelve ilegítima, ilegal. Si yo pretendo ir ahora a la casa de Lucas y empezar a dar órdenes, no tengo autoridad para eso. Y si pretendo imponer mi autoridad, estoy haciendo algo que es ilegítimo a los ojos de Dios. Así que la autoridad terrenal, la autoridad delegada por Dios, tiene límites muy precisos, y fuera de esos límites es ilícita, es ilegal. Los pastores tenemos autoridad para apacentar las ovejas, tenemos autoridad para ministrar la palabra, tenemos autoridad para aconsejar, para guiar, para esto, para aquello, pero yo no puedo meterme en la casa de nadie a dar orden. Ser pastor no te da esa autoridad. ¿Sí? La autoridad, Dios no tiene límites. Hay que conocer esos límites y respetar esos límites. Así que eso por empezar. Tenemos que tener muy claro qué dice la Biblia acerca del ejercicio de la autoridad que tiene el varón, el esposo, para con su esposa y familia. Porque si es cabeza de la esposa, entonces es el que tiene el liderazgo, es el responsable de su casa. Porque él dice, bueno, tengo autoridad. Y los hombres, los varones, han tomado este versículo, o hemos tomado este versículo, y aún hoy se toma este versículo, para justificar la tiranía. Yo soy cabeza, así que acá me tienen que hacer caso. ¿No? Llegamos, pateamos a la puerta, yo soy la cabeza, llegó la cabeza. Así que todos pónganse de rodillas y el que no, se la va a ver conmigo. Eso es ejercer una tiranía despótica, ilegítima, porque la Biblia no dice eso. La autoridad no es para eso. La autoridad nos hace responsables. Al varón lo hace responsable delante de Dios. Como yo creo que ya se lo compartí aquí. Si Jesucristo esta noche va a mi casa, golpea la puerta, lo atiende Daniela, y Jesús va a decir, ¿cómo estás, Daniela? Oh, Jesús, ¿cómo estás? ¿Querés pasar? ¿Querés hablar conmigo? ¿Venís a hablar conmigo? No. Sí, ya voy a hablar con vos. Pero primero voy a hablar con tu esposo. Me tienen que rendir cuentas a mí, tu esposo. Después voy a hablar con vos. Pero primero, él tiene que rendirme cuentas. Dios, ¿quién pecó? ¿Adán o Eva primero? ¿Con quién fue Dios a hablar? ¿A quién le pidió cuentas Dios? ¿Qué hizo Adán? La mujer que vos me diste, ¿no? La mujer que no, la serpiente, ¿sí? Y la serpiente miró para todos lados, no había nadie. Bueno, y se quedó callada. Ahora no, ahora también. Ahora la serpiente aprendió a acusar a Dios. Estas cosas las tenemos que tener muy claras para entender lo que está enseñando Pablo acerca del ejercicio de la autoridad del esposo y la relación que la mujer va a tener con esa autoridad. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, y pone esta comparación, así como Cristo. Este orden es instituido por Dios y debe ser respetado, porque si respetamos el orden de Dios para con su iglesia, siendo Cristo cabeza de la iglesia, también debemos respetar entonces este orden porque es dado por Dios. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de todas nuestras ideas machistas, feministas, humanistas, mundanas, porque son contrarias a la palabra de Dios. Ser cabeza es ser la autoridad, es el que tiene la última palabra, la decisión final
la responsabilidad de rendir cuentas a Dios. Le pregunto, ¿y qué sucede cuando un matrimonio, el esposo no es una persona convertida? O sea, no congrega, y la mujer sí. Va a haber muchos problemas. Claro, lo puse para poner una cajita, pero porque sucede muchas veces en la iglesia donde la esposa viene a la iglesia, el esposo no sabe cómo hacer en su hogar, no sabe cómo manejarse. Por empezar, dos cosas. Para que esto pueda ser entendido y ser llevado adelante, los dos tienen que estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando uno no está lleno, uno de los dos no es creyente, no conoce a Dios, no sabe lo que es el Espíritu Santo, no tiene una vida espiritual, está muerto en delitos y pecados, por supuesto que va a haber problemas, ¿sí? Puede llegar a entenderlo, bueno, uno le explica, uno puede interceder, mediar y explicar cómo es el orden de Dios, sabiendo que va a haber un alcance muy limitado en cuanto a la comprensión y la aplicación de eso. Sabemos que va a haber problemas, ¿sí? Sabemos que va a haber muchos problemas. Por eso es necesario que consientan en vivir juntos, conforme y ajustándose a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Debe haber un consentimiento, un entendimiento, pero un consentimiento, bueno, la palabra de Dios dice esto, bueno, vamos hacia este diseño divino para vivir de esta manera, estamos de acuerdo, y Dios quiera que eso traiga al marido a Cristo, o a la esposa, que es crédulo, digamos, a Cristo. La experiencia dice que esos son casos, ¿no?, que siempre van a tener problemas. Sí, y cuando, por ejemplo, el esposo se convierte, pero la esposa tiene cierto grado de conocimiento más de la palabra que el esposo, ¿qué se aconseja hacer? Porque muchas veces pasa eso, de que el esposo por ahí está recluido porque la esposa sabe más. Y quizás quiere ejercer autoridad en su hogar, pero al no saber tanto de la palabra, como que se recluye. Ahora, justamente vamos hacia eso, porque no es excusa para desobedecer a Dios, ¿sí? No es excusa. Eso no justifica que el esposo no tenga todas las luces y no conozca todo y que recién se convirtió, no es justificación para desobedecer la palabra. Y si el esposo no quiere, por decir así, tomar las riendas o tomar las decisiones, o tener la última palabra y deja que el esposo tome las decisiones, con tal que no tener conflicto con la esposa, porque la padre no se lleva, no se ponen de acuerdo en comprar qué tipo de jugo, por decir así, y dicen, sí, comprar jugo, no quieres, Si no estamos hablando de esa clase de decisiones y de responsabilidad, el varón no puede delante de Dios delegar su autoridad, ¿sí?, dejar su lugar de cabeza, hacerse a un lado y decir, bueno, vos tomás el lugar, porque estarías desobedeciendo a Dios. Eso, el pecado siempre va a traer problemas. O sea, lo único que va a traer bendición y bienaventuranza al matrimonio es que hagamos las cosas como Dios las dice, como Dios nos dice. Si el caso es, bueno, pero hemos estado haciendo así las cosas, bueno, justamente para eso son estos talleres, para que conozcamos la voluntad de Dios y nos ajustemos a la Escritura y hagamos todos los cambios que son necesarios hacer para vivir una vida conforme a la palabra de Dios, que sabemos que ahí en la obediencia está la bendición. ¿Qué es lo primero? Antes de dar un curso y explicar, y si los dos son creyentes, busquen la llenura del Espíritu Santo. Primero, antes de nada, porque por más que no sé, el esposo no tenga todo el conocimiento bíblico y entendimiento bíblico, pero si tiene la llenura del Espíritu Santo, va a ser guiado a toda verdad. Va a ser enseñado por el mismo Espíritu. Yo creo que hablamos de sometimiento, ¿no? Para someterse en un vínculo matrimonial, primero la base tendría que ser el amor. Usted puso de ejemplo el patrón con el empleado, nosotros nos sometemos, pero hay algo monetario que nos hace someter a un patrón, a un trabajo para poder hacerlo. En el vínculo del matrimonio me parece que la base para poder someternos unos a otros sin faltar el respeto de autoritarismo, esclavizar ni nada, la base es el amor. Yo calculo que en un matrimonio que hay amor se somete. Se somete a yo y ella a su idea. Ahora vamos a verlo, porque en realidad la base es la palabra. La palabra, pero creo que el vínculo es el amor, en el matrimonio.
La base es entender que Dios tiene un diseño para el matrimonio y que nuestro deber delante de Dios es someternos a su palabra. Eso, pero la base me parece, digo, Ahora vamos a ver, pero el amor Yo creo que... surge del pacto. que ha sido así. Sí. Que el pacto, por otro día dije, Y con la que primera. el pacto está por encima, aún cuando nosotros seguimos amando y nos forzamos a amar, aún cuando no se trata de estar enamorado o no, sino que hay un pacto que hicimos con Dios y debemos luchar por cada día elegirlo. pero eso te hace que te dirijas. Ahora vamos a ver. Miren, Más que al fondo vos decís, no, vamos a ir más hay un profundo. pacto, va a seguir, Pero me compromete a luchar eso. ¿Quieren ir más profundo? Sí, amén. ¿Quieren ir más profundo? Amén. ¿Sí? Miren que esto va a obligarlos, como me obligó a mí, Había olvidado. a ceñirme a la palabra de Dios. A mí me obligó Dios a ceñirme a su palabra. Y a todos nosotros, al conocer y al entender, vamos a tener que ajustarnos a su palabra. Esto no es opinión humana, el matrimonio está regido por la palabra de Dios. Y vamos a ver que es perfecto. Si lo entendemos, vamos a ver que es perfecto. Dios asigna la responsabilidad de gobierno y liderazgo en el matrimonio al varón. Ahora, este dominio, esta autoridad no puede ser ejercida de cualquier manera. No es permiso para enseñorearse de la esposa. No, esta autoridad, la palabra que se usa no es una palabra para que justifique el señorío. No es autoridad para enseñorearse, para adueñarse de la esposa y considerarla una esclava. No es permiso para degradar a la mujer. No es autoridad para humillarla. No es autoridad para abusar de ella. No es autoridad para tratar a la mujer, a su esposa, como una esclava. No es esa autoridad. No es esa clase de autoridad. Eso está en el mundo. Un hogar sin cabeza es un caos. Así que Dios ha establecido una autoridad, una cabeza y un orden para que sea llevado adelante. El hombre es quien va a tener, el esposo es quien va a tener la palabra final. Lo cual no significa que su esposa sea un adorno. La esposa es la co-constructora, junto con el esposo, de su familia, de su hogar. La esposa es la asociada del esposo. Es socia en la construcción de la familia. Es socia en la construcción del hogar y todo lo que tiene que ver con los proyectos y las propuestas en el hogar. Que el varón tenga que tomar muchas veces, o dependa del varón, la decisión final, no significa que él va a hacer lo que quiera. Tenemos el deber de escuchar a nuestra esposa porque ella es nuestra socia, está construyendo con nosotros. Está construyendo con nosotros esta casa. ¿Sí? Y uno tal vez tenga que decidir, el esposo y uno tenga que decidir si la puerta va a ir acá o 10 centímetros más allá, porque conviene o no conviene, porque entiende que es mejor así o es mejor así. Pero una vez tomada la decisión, los dos siguen construyendo juntos. Estaban construyendo juntos antes de tener que tomar una decisión y siguen construyendo juntos después que el esposo ha tomado la decisión final. Siempre, y lo mejor, por supuesto, es consensuado, acordado. Si los dos tenemos el Espíritu Santo y estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, vamos a estar buscando la voluntad de Dios en todas las cosas y deberíamos poder llegar a un acuerdo siempre en todas las cosas. En los casos donde no se llegue a un acuerdo, el esposo va a tener que decir, bueno, me toca a mí tomar la decisión final y hacerme cargo, porque si me equivoqué, me voy a tener que hacer cargo de reparar el daño causado. La esposa en el hogar, Dios protege a la esposa. Yo no sé si están viendo esta parte, pero Dios protege a la esposa. La guarda bajo la autoridad del esposo y hace al esposo responsable tanto de las buenas decisiones como de las malas decisiones, hayan sido puestas de acuerdo o no. ¿Sí? La esposa es siempre la beneficiaria de las buenas decisiones. Es siempre la que obtiene el mayor beneficio, como la iglesia obtiene de Cristo, siempre el mayor beneficio. El varón, el esposo, nunca debe estar pensando en su propio beneficio,
sino en el beneficio de su esposa y de sus hijos. Y ahí cambia. Porque si yo no estoy pensando en lo mejor para mí, sino en lo mejor para mi esposa, para que ella se beneficie, no para yo beneficiarme. Las decisiones que tomamos, y a veces tomamos malas decisiones, hablamos, discutimos, pero no logramos llegar a un acuerdo, y yo una cosa así, y yo así, y oramos, pero no llegamos a un acuerdo, y lo vemos, lo meditamos, bueno, llegó el día que tomaron una decisión, tantas decisiones equivocadas que yo he tomado en mi casa, y digo, bueno, voy a tomar ese préstamo, voy a comprar esto, y después es un desastre, y mi esposa nunca me dijo, te lo digo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, ahora hay que arreglar esto de alguna manera. Y ha tenido que padecer las consecuencias de mis malas decisiones, pero me ha ayudado a arreglar el lío. ¿Se entiende? Porque está construyendo conmigo. Gloria a Dios, porque la mayoría de las veces tomamos las decisiones puestos de acuerdo. ¿Sí? Yo digo, ¿qué te parece? Bueno, sí, bien, listo. Pero la primera que se beneficia es ella. El varón no puede tomar decisiones para su propio beneficio, pensando solamente en él. Esta clase de autoridad es autoridad para proteger a la mujer, para proteger a la esposa y a los hijos, para proveerles, para asegurarles la provisión. El esposo es el responsable. No, pero yo no trabajo, trabaja mi esposa, gana más mi esposa que yo. No importa, el hombre tiene que asegurar la provisión de su hogar. Que no falte, que se administre adecuadamente, que no falte para las cosas que son esenciales y principales para la esposa y los hijos. Entonces yo conozco también matrimonio donde la que trabaja es la mujer y el esposo no trabaja, eso está mal. El esposo debería, a menos que haya un impedimento físico o mental que impida al esposo, esos son casos que son muy especiales, muy excepcionales y que deberían ser tratados en consejería, pero siempre tratando de ajustarnos, ¿sí? Porque si el esposo no puede trabajar, o tiene un problema, tiene un problema del corazón, no puede trabajar. Si trabaja, esto no puede, su pulso, si pasa de 110, chao. Y entonces la esposa ha tenido que hacerse cargo de todas las tareas, de todo el trabajo, bueno, pero eso no significa que el esposo vaya a ser ninguneado, dejado de lado y que abandone su lugar como cabeza. Porque esto no depende de capacidad humana, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder hacer esto. Y podés ser un inválido, pero si estás lleno del Espíritu Santo vas a ser una buena cabeza de tu hogar. ¿Se entiende? Depende de eso, de esa búsqueda espiritual, de entender y de decir, quiero obedecer. Quiero obedecer. La sumisión bíblica no es inferioridad en cuanto a la mujer. Someterse, sujetarse, no es ser menos. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay relaciones de sujeción mutua. El Hijo, cuando estuvo aquí, acá en la tierra, se sometió al Padre. Y eso no lo hizo menos. ¿O fue menos el Hijo porque se sometió al Padre para ir a la cruz? No fue menos. La sujeción bíblica no implica inferioridad. Somos iguales delante de Dios. Hombre, mujer, somos iguales delante de Dios. Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. La sujeción es para bendición. ¿Sí? Y el ejercicio entonces de la autoridad debe apuntar a buscar ese beneficio. Esto no significa que el hombre se va a abandonar, que no se va a comprar, ¿no? ni un par de medias. ¿Sí? Yo me compro pocas cosas, si no me dice mi esposa, yo no me compro nada. Pero bueno, ¿por qué? Porque uno está pensando, sí, a mí me hace falta una chompa, pero a mis hijos, a mis hijas y a mi esposa le hace falta, también veo que le falta, y yo priorizamos. Y no es que seamos o nos sintamos menos, al contrario, tenemos una responsabilidad. Créanme que cuando nosotros empezamos a ejercer
nuestra responsabilidad bíblicamente nos cae un peso, porque hay que estar dispuesto a darle respuesta a Dios, a rendirle cuenta a Dios. Yo prefiero andar con las zapatillas rotas, pero poder decirle a Dios que hice la tarea bien. Es un peso. Al varón le cae un peso que cuando hacemos las cosas bíblicamente, el varón tiene esa responsabilidad y la esposa está liberada de esa responsabilidad. ¡Wow! Puede construir de una manera junto al esposo sin tener esa responsabilidad de tener, espera, bueno, pero si se equivoca, tomamos juntos las decisiones, pero si te equivocas, mirá que el que da cuenta de eso es vos, Andrés. ¿Y qué vas a decirle a Dios si te equivocas? No, a veces no tenemos palabras para decirle a Dios, más que perdón. ¿Sí? ¿Se entiende cómo construimos, cómo somos socios en esto? Y que esta relación es un orden. Tiene que haber un orden. Y este orden no lo podemos establecer nosotros, lo establece Dios por medio de su palabra. Y para aceptar este orden y poder llevarlo adelante hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando vivimos esta vida en la llenura del Espíritu, encontramos que estas cosas son fáciles de hacer. Créanme, son fáciles de hacer. Y al esposo lo libera de ese peso de la responsabilidad, ¿no? De tener la vocecita, te lo dije, 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 te lo dije. ¿Cuántos esposos quisieran ser libres ante esa vocecita? ¿No? Te lo dije, te lo dije, te lo dije, ¿viste? ¿No? Te libera de eso, porque la esposa sabe que no es a mí a quien vas a tener que dar cuenta, es al Señor. Hagamos las cosas bien, porque la esposa tampoco quiere que su esposo se enfrente a Dios. Va a querer hacer que las cosas sean bien, se hagan bien. Y entonces colabora abiertamente, libremente, para co-construir su matrimonio y su familia. Es una socia activa, no es pasiva. La esposa nunca es una socia pasiva. No está ahí pintada en la casa, o pintada en la familia, o en las actividades que hace. ¿Sí? Es una vida activa. Está colaborando, está construyendo a la par, está mano a mano, codo a codo, hombro a hombro con el esposo construyendo. ¿Sí? Construyendo, pero aún en una construcción hay uno que toma las decisiones de cuánta arena le vas a poner y cuánta cal. Pero los dos, y si está el albañil y el peón, los dos están uno ve y los dos están transpirando igual. Pero uno tuvo que tomar la decisión, ponerle un poco más de arena, ponerle menos arena, echarle un poco más de agua, menos de agua. Hay un orden, en todas las cosas debe haber un orden para que funcione. Si no hay un orden, y lo tenemos tan claramente establecido en la palabra, que hay que entenderlo y hay que hacerlo. Ahora, esta autoridad que nosotros como hombres ejercemos que es totalmente limitada. Tenemos que conocer estos límites y respetar estos límites. La esposa no está obligada a obedecer a ningún otro esposo. Y si ese otro esposo le dice, no, pero yo soy varón, yo soy cabeza de la mujer, no, lee la Biblia, así que mandó la leer. Arreglátela con mi esposo. Yo siempre le digo a ella, mandala conmigo. ¿No? Porque todos los problemas que hay en la iglesia, se imaginan, quejas. ¿No? Acá no pasa, pero en la iglesia hay quejas. ¿Sí? Hay problemas, hay situaciones, y van y le dicen a ella, porque no sé por qué tienen miedo de hablar con el pastor. Y yo les enseñé, mandarlo conmigo. Y si te dicen algo, mi esposo dijo. No importa que yo no haya dicho nada, porque hay casos que se presentan espontáneamente y, mirá, vos decile que yo dije esto. Decile que vengan a mí, que tienen que hablar conmigo. Y capaz que yo ni me enteré, después hablamos a la noche, me dijo el hermano, la hermana, y yo le dije que iba a hablar con vos. Bárbaro, porque están juntos de acuerdo, es así. Ella no tiene que enfrentarse con nada en la iglesia. Yo tengo que enfrentarme con las cosas en la iglesia. Tengo que cuidarla. Aún en la iglesia somos matrimonio. Y funcionamos como matrimonio. Más allá de la autoridad que ejerzo en la comunidad. ¿Sí? Eso es otra cosa. Es otra autoridad. Y yo no tengo que extralimitarme y decir, bueno, no, yo soy el pastor, así que todas las mujeres acá ahora tienen que cocinar. Eso es machismo.
Y las mujeres tienen muchísima razón en quejarse de que han visto esas cosas en las iglesias. ¿Sí? Porque se ha enseñado mal. Cuando esta autoridad, Dios tiene esa autoridad soberana y todo lo que Él ordena debe ser obedecido. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios es justo, es santo y es bueno. Así que no hay dudas. Ahora nosotros, cuando el esposo ejerce la autoridad, muchas veces nos equivocamos. Nuestra esposa va a estar allí también para que nosotros nos equivoquemos lo menos posible, veamos las cosas, tienen otra manera de ver las cosas, ¿sí? De entender las cosas, una amplitud que el esposo, los varones, no tenemos por una construcción, digamos, porque Dios nos diseñó así, ¿no? Hablando, no sé si hablaba aquí con alguien, que los varones no tenemos bolsillos, muchos bolsillos, ¿sí? Pantalón con muchos bolsillos, yo cuanto más bolsillos tengo mejor, porque en cada bolsillo tengo algo. Un papelito acá, el pañuelo allá, el documento en el otro, la llave del auto, y tengo en cada bolsillo una cosa porque pensamos la cosa así compartimentadamente. ¿Sí? Y ahora estoy en mi rol de maestro. ¿Sí? Termino y salgo del rol de maestro y me pongo en el rol de esposo. ¿Sí? O de hermano que está sentado. Salgo a la calle, bueno, ya vamos tomando roles, el hombre como que no nos cuesta hacer un punto y aparte, y de pronto estamos ahí y nos corrimos de ese lugar, ya somos otros, ¿no? Estamos en otra cosa y somos capaces de una discusión, una pelea, que llegamos a casa, ponemos el televisor, vemos partido como si nada. Nos salimos de ese error. Ahora, la mujer no puede hacer eso. La esposa, la mujer, no tiene muchos bolsillos, tiene una sola cartera y ahí mete todo. Y está todo ahí. Impresionante, ¿no? Pero está todo ahí. ¿Sí? Le pedís un paraguas y está. Saliste, hacía 40 grados, ¿de dónde salió ese paraguas? Ya había pensado. ¿Sí? Porque tienen otra manera de ver y de abordar también las situaciones cotidianas y nos ayudan a ver que nosotros veamos cosas que si no, no las vemos. No las vemos, estamos en nuestra posición con nuestras anteojeras y no las vemos y las mujeres ven todo. Necesitamos sí o sí construir con ellas, nosotros con ellas con nosotros sí o sí. Pero la autoridad debe ejercerse de una manera lícita, dentro de ese límite y también teniendo en cuenta esto. Nosotros no podemos dar una orden contraria a la palabra de Dios. No podemos obligar a nuestra esposa y decir, no, vos estás sometida a mí, así que prostituite. Vende droga. Anda a matar al vecino. Esas órdenes no solamente pueden ser desobedecidas por la mujer, sino que deben ser desobedecidas. Porque cuando hay un conflicto entre la autoridad divina y la autoridad humana, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que cuando a una esposa, su esposo, le da una orden contraria a la palabra de Dios, la esposa no solamente puede desobedecer, debe desobedecer. Oh, pero mi esposo no me deja ir los domingos a la iglesia, quiere ir a ver el partido, quiere irse a la cancha a ver a Colón. ¿Qué hago, pastor? No hay duda de lo que tenés que hacer. No, pero estoy en sujeción. No, estás en sujeción ante si lo que te pide es contrario a la palabra, no solamente no podés, no tenés que hacerlo. Anda a la iglesia. No, pero eso me genera conflicto. Bueno, entonces, ¿para qué preguntas? Anda a la cancha, no digas nada. Si estás de acuerdo con él, listo. Pero no digas que estás obedeciendo después a Dios, que has elegido obedecer a Dios. Entonces, esa autoridad el esposo no puede excederse en esa autoridad. Debe ser sabio, debe ajustarse a la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, pero hay cosas cotidianas. ¿Sí? Pero bueno, porque está diciendo en el término de la cancha y en el caso de los matrimonios, es la primera vez que el matrimonio es igual, uno del mundo y otro de la iglesia, se puede
seguro que siempre va a haber un conflicto. También escuchaba acerca del matrimonio y de los matrimonios que vienen de otros matrimonios, que por ahí la mujer le cuesta sujetarse al nuevo marido o al esposo. Ese es todo un tema que gracias a Dios no lo voy a tocar hoy, de las segundas nupcias, o cómo, porque hay tantas posibilidades y diversidad que eso hay que tratarlo. Esas cosas yo siempre trato en consejería pastoral personalmente, porque cada caso es un mundo, cada caso uno tiene que entender cómo fue, cómo vino, ¿no? cada uno para poder tener entendimiento y no decir algo que no sea conveniente. Esto lo había preguntado de general, pero cuando hay un matrimonio mixto y tiene que llegar a un acuerdo si van a acordar, si van a ponerse de acuerdo en vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos o no. Porque si no hay ese consentimiento, vivir bajo los parámetros que enseña la palabra de Dios, eso para Pablo, para el apóstol Pablo, es causa ya de separación, es causa ilícita de separación. Y el término bíblico que usa ahí es causa ilícita de separación para o en vistas a una posibilidad de divorcio. Pasa que en el castellano se nos pierde todo eso, ¿sí? Pero Pablo es bastante enfático en cuanto a eso, a los matrimonios mixtos, por eso es el consejo, ¿sí? Pero vinieron así, una solamente. Bueno, ahí está todo el trabajo pastoral para traer justamente al incrédulo a Cristo. Uno entiende que el Señor, pidiéndole al Señor que salve la familia y que ponga todo bajo el orden divino. ¿Cuántos matrimonios? Ella llegó 6 meses antes que yo a Cristo. ¿Sí? Mire, si me hubiese dicho, bueno, vos sos un incrédulo, me separo. No dijo eso. Sino que la iglesia estaba ahí trabajando y orando para que yo entrara. Entré 6 meses después. Yo me bauticé 1 año después que ellos. O sea, esas cosas suceden sí, cuando viene uno dice, Señor, que venga el otro, que vengan todos. Y estamos trabajando como iglesia para traer las familias. No solamente 1 o 2, porque sabemos la cantidad de problemas que va a causar si uno de los dos permanece incrédulo. En algún momento eso va a traer problemas que no van a poder resolverse, que la iglesia no va a poder resolver, y que el matrimonio, entonces, bueno, este es el consejo bíblico, la decisión es de ustedes, véanlo, háblenlo, a ver qué van a decidir, pero eso se llega después de, si eso hubiesen dicho, bueno, no, te damos 6 meses, y bueno, no estaríamos casados, ¿sí? ¿Entienden? Lleva tiempo eso. No es que hay que desistir en la primera. Y yo estaba afuera, no es que estaba adentro, estaba afuera. Ateo. ¿Sí? Entonces, que tampoco digan que hay un caso que sea difícil o imposible para el Señor. La autoridad no solamente debe ordenar hacer lo correcto, sino también debe prohibir hacer el mal. Una verdadera autoridad bíblica, alguien que ejerce la autoridad bíblica, siempre va a ordenar ¿qué cosa? Que se hagan las cosas correctamente. Y va a prohibir que se hagan las cosas que están mal. Yo como autoridad, en mi casa, debo estar velando por eso, que las cosas que se hagan sean de acuerdo a la palabra de Dios, sean las cosas buenas que dice la palabra, pero prohibir lo que está mal. Yo conozco matrimonios, familias que permiten que sus hijos forniquen dentro de su casa. No, para que no se vaya a un prostíbulo, no se vaya a un motel, que lo haga en casa. Vos no podés permitir en tu casa que se haga lo que está mal, lo que es incorrecto por la palabra de Dios. No, pero bueno, mi hijo se droga dentro de casa, mejor que se droga dentro y no fuera. No podés permanecer impávido ante esas situaciones. Permitir que se haga el mal dentro de tu casa. Tenés que obrar para que se haga lo que debe hacerse. Y si no sabes qué hacer, busca consejo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque a veces llegan las familias en esa situación, en ese estado, y uno va a tener que recorrer con ellos todo el camino, esperando justamente que todo se ciña a la palabra de Dios. Hermano, te hago una pregunta, perdóname que te corte. Solamente cuando, por ejemplo, las personas entran de ese modo, rotas, por así decirlo, matrimonialmente, ¿tenemos que dar el consejo antes de orar? Te doy el consejo, arreglen esto y después
o lleva un proceso de oración y después lleva la consejería. Porque, sí, el proceso, sí. Pero yo no puede venir alguien roto matrimonialmente y querer arreglarlo con un consejo. Mirá, la Biblia dice esto, arréglense. Yo creo que primeramente tendríamos, me parece, ¿no?, entrar en un vínculo de oración. Bueno, vamos a orar. Usted dijo recién, la esposa, el marido a la cancha y la esposa quiere ir a la iglesia y no la deja o tiene un conflicto cuando vuelva. Ya sabe qué decisión tiene que tomar. Bueno, que vaya con él si quiere y desobedece a Dios. Está bien, dijo así usted. Pero por ahí muchas veces es medio conflictivo llevarlo al consejo así, sin antes llevar un proceso de oración para poder llevar el consejo. Sí, la Biblia lo dice, yo entiendo. Pero una persona rota que llega, creo que si la llevamos al consejo del orden, sin un proceso de oración, me parece que o no viene más, o dice, no, si yo me tengo que llevar... El orden, lo blanco es blanco y lo negro Por es eso, negro. usted llevó 6 meses con su esposa, dijo de entrar. Quizás ella congregaba y usted no. Y capaz que no hubo otro conflicto, pero ¿alguna vez usted dijo no vas? No llegamos a eso. Por eso, capaz que hay gente que dice no vas, y para mí, sí, la Biblia lo dice, está el orden. Hay que llevarlo a ese consejo de ese orden. Pero para llevarlo al oído de una pareja rota, estamos hablando, a ese consejo, creo yo que primeramente simboliza un proceso de oración para poder entrar a aconsejar y decir, mira, hay que arreglar. A ver, la palabra de Dios son siempre consejos que son absolutos. Sí. Esta es una verdad absoluta. Sí. Tiene que, hacia allá vamos. Nosotros que hacemos como consejo en el pastorado, la consejería llega, tenemos familias rotas, seguro que vamos a tratar todas las familias rotas, llegan rotos. Así llegaron. Nuestro deber primero es conocer la situación y llevar una oración completamente y conocer completamente una situación familiar con problemas. Te puede llegar fácil, en mi experiencia, 1 año o 2. acá, ¿Sí? Para entender lo que está pasando en esas relaciones. Eso, pero trabajo de oración o trabajo de estructura para... Ahora, ¿cuál es mi punto final? ¿Hacia dónde apunto? Hacia esto. Por eso, pero... Mi trabajo no es dar manotazos al aire, sino, espera, vamos a hacer todo esto, pero es un camino cuyo final es este. Tenemos que llegar y alcanzar un proceso entonces. Sí, pero tiene que estar claro el punto final. Y yo pongo, a ver, el Señor, cuando nos salva, nos pone inmediatamente el punto final a la vista. ¿Sí? No es que 10 años después de ser cristiano vos te enterás que vas a ir al cielo. ¿Sí? O que vos tenés que ser santo y que vas a ser glorificado y que vas a estar en el cielo. No, te convertís y es lo primero que sabés. Sabés cuál es la expectativa de Dios, el mandamiento de Dios, que fuiste salvo para algo, para su gloria, y Dios te lo pone claro de entrada. Sos salvo para mí. Ahora sos mío, para mí. Y vos decís, pero yo todavía no soy. Faltan un montonazo de cosas. Me faltan 10.000 kilómetros como para decir que di el primer paso. Bueno, pero yo ya sé, porque Dios ya me dijo hacia dónde voy, qué es lo que Él demanda y espera de mí. Los matrimonios también tenemos que saber qué es lo que Dios demanda y espera de nosotros, y nosotros cada paso que demos tiene que ser hacia eso. Si no, si uno dice, tengo matrimonio cristiano, los dos son creyentes, no podemos admitir que vayan para otro lado. No podemos admitir eso. Debemos decir, mira, hacia allá vamos. Si realmente los dos son creyentes, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo, vamos a vivir la vida de la llenura del Espíritu Santo. Pueden pasar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero vamos hacia eso. O sea, nuestro matrimonio no se construyó de un día a la mañana y no llegamos a poner a Cristo en el centro y a ir hacia lo que la palabra manda de un día para otro. Nos llevó 10 años. ¿Sí? Pero 10 años donde tuvimos el consejo de la iglesia, por ahí no entendíamos muchas cosas que nos decían, yo las tomaba mal, las tomaba para el otro lado, pero la enseñanza estaba, la guía estaba, y hacia allá avanzamos. Por ahí, no, están variando, pero avanzamos. Tuvimos el sostén de la iglesia en eso. La meta final debe estar clara al comienzo. Cuando uno tiene claro la meta antes de dar el primer paso, ya sabes hacia dónde vas. Ya sabes qué es lo que Dios está esperando y demandando. Vamos a transitar todo el camino. Vamos a tratar problemas gravísimos. Algunas veces
por experiencia también, nos va a tocar el asistir al fracaso. Al fracaso de relación. Por no tener el consejo justo, porque no tenemos la palabra que sea justa. Es que en esto dependemos de la voluntad, son voluntades, no podemos transgredir las voluntades de las Por eso personas. entonces podemos ahí entrar en el vínculo de oración. Por ejemplo, si el esposo de alguien no llega, no quiere saber nada, y la Biblia me demanda que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo y junto buscar a Dios, yo creo que el proceso ahí arranca el proceso de la oración. Es que la oración, sí, el que está lleno del Espíritu Santo va siempre a buscar esa guía en oración, no solamente en la lectura, en la meditación, en la oración, en la búsqueda, en el clamor, en el llanto. ¿Cuántas esposas han derramado pero litros de lágrimas hasta que vieron a su esposo entrar a la iglesia y llegar a Cristo? O sea, ¿cuántos años pasaron de no desistir en eso? Ahora, atrás de eso hubo una iglesia que estuvo acompañando, tomándola de la mano, no diciéndole separate, dejalo. No, sigamos orando. Hay casos que uno dice, bueno, casos de violencia, de abuso, de humillación, que son graves, que son delitos, que nosotros, yo como pastor, Tiene un paro también. pero acá hay un delito. Sí, acá ya hay algo que son que tu esposo tiene que ir a la cárcel por hacer esto. No la iglesia, tiene que ir a la cárcel. Entonces, esas cosas también son parte del consejo bíblico para evitar que llegue una mujer forzada innecesariamente. A veces, lamentablemente, protegemos al lobo, no a la oveja. Yo siempre digo, no protejo lobos. La iglesia no es una cueva de lobos, es un redil de ovejas. Se cuida a las ovejas. Y es de la esposa, es la oveja. Mi deber como pastor es cuidarla. No cuidar al esposo. El esposo es un lobo. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Sí? Espiritualmente estoy en contra de él. Ahora, si viene esa oveja, entonces tendré una responsabilidad pastoral. Pero mientras esté la oveja y tenga un lobo al lado, mi deber es cuidar y proteger a la oveja. Pastoralmente, porque tampoco somos policías, ¿no? Ni jueces. Pero pastoralmente mi consejo debe ser para cuidar y proteger a la oveja. No devolverla al lobo para que el lobo la destroce. ¿Sí? No decir, bueno, orá, volvé a tu casa, pero mi esposo me espera borracho, ya me fracturó 2 dedos, ahora si vuelvo me va a fracturar el cráneo. Orá en el camino. Eso no es un consejo pastoral, no es un consejo de cuidado a la oveja. Esperá, llamemos, atendamos los recursos del Estado 144, vamos a ver qué podemos hacer. Porque en ese caso, ¿qué? No la podés devolver para que te la maten, para que te la destrocen. No podemos hacer eso con una oveja. ¿Sí? Eso parte también de la sabiduría. Y transitaremos todo el proceso a ver si una de esas cambia, Dios quiera, se convierta y ese matrimonio donde antes había violencia, abuso, humillación, se convierta en un ejemplo, en un testimonio del poder de Dios. Del poder redentor, salvador, sanador de Dios. Dios quiera. ¿Sí? ¿Ha sucedido? Por supuesto. Pero viven en la misma casa, pero decimos no le puedo decir porque estas son grandes y se permiten muchas cosas. Por ahí no en la casa, pero si uno sabe que hacen cosas afuera. Las reglas de la casa las determina el varón, es cabeza de la casa. ¿Sí? Mi hija mayor tiene ella 28, se casó, se emancipó, se casó, fue ya cuando estuve estudiando en la facultad, estudiaba afuera, listo, se emancipó. ¿Listo? No está bajo mi cuidado, es mayor de edad y responde ella delante de Dios. Tengo mi hija de 21 años, está en casa y está bajo las reglas de la casa. ¿Sí? Y si ella en un momento dice, bueno, no quiero estar bajo las reglas de esta casa, y vas a tener que emanciparte, buscar un trabajo, emanciparte y hacerte vos responsable delante de Dios de tu propia vida. Mientras está en tu casa, debes respetar las reglas de la casa. Y si no le gusta, bueno, trabajá, emancipate y hace tu vida como quieras hacerla, pero en esta casa estas son las reglas y deben respetarse. No decimos, no, pero afuera, mira, si vos decís, afuera hago esto y aquello, acá, si llegás borracho, si llegás con olor a marihuana, no entras, porque son las reglas de la casa. Dormís afuera. Te tiene una frazadita, dormís afuera.
No, pero hace 5 grados bajo cero. Bueno, las reglas de la casa son las reglas de la casa. No, pero es mi hijo. ¿Cómo le va a hacer sufrir? Bueno, pero para emborracharse, para drogarse, no te pidió permiso. ¿Sí? Entonces, esas cosas, las reglas de la casa deben estar claras. Para nuestros hijos deben estar clarísimas, claras como el agua. Y nosotros, a nosotros nos toca, como esposos, ¿por qué? Porque en esos casos, por ejemplo, si se llega a dar eso, y la esposa va a ser un mar de lágrimas, la mujer va de parte del corazón, a nosotros también se nos parte el corazón. Pero somos responsables delante de Dios, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para bendición de nuestra esposa y de nuestros hijos, porque qué bien le hacemos amparando el pecado. Qué bien le hacemos siendo permisivos con el pecado. No hacemos ningún bien con eso y sabemos que el bien está en obedecer a Dios. Maridos, amad a vuestras esposas. Acá está el amor. Ahora sí está el amor. ¿Sí? Ahora sí está el amor. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo? ¿De cualquier manera? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Entregó la vida por su esposa. Se sacrificó por su esposa. Para el bien de su esposa. ¿Cristo ganó algo en la cruz? ¿Ganó algo para sí mismo? ¿Más fama? ¿Más gloria? ¿Ganó dinero en la cruz? No ganó nada. ¿Quién ganó? Nosotros ganamos. Los únicos beneficiarios que salimos beneficiarios en la cruz, y no nos benefició ni con una ayuda así, no sé, de dinero o emocional. No, nos dio todo. Todo lo que Él ganó nos lo dio. Todo lo que Él ganó, que no le sumó a Él más gloria de la que ya tiene eternamente, todo lo que Él ganó, mi victoria es de ustedes. Así nos amó. Y ese es el modelo entonces del amor del esposo hacia la esposa. Es un amor sacrificial que está viendo de proveer a su esposa, de sustentar a su esposa y a sus hijos, de proveer el cuidado, de cuidarla, de protegerla. Nosotros ayer en matrimonio nos hablaba de esto, decía, bueno, pero vos estás diciendo que cuidás a tu hija, yo la cuido a mi esposa, la cuido, bueno, y después puede que suben en la moto sin casco y el pibe pasa en rojo todos los semáforos de la pared, esquivando el auto. Así la amás, así la cuidás. ¡Wow! ¡Qué manera tan extraña de cuidar a tu esposa, de demostrarle tu amor, poniéndola en peligro, exponiéndola! No hay que exponer a la esposa, hay que aguantársela. Ponemos nosotros la cara por ella. ¿Sí? Así se haya equivocado, como Cristo pone la cara por nosotros, intercede por nosotros, delante del Padre. Nosotros ponemos la cara por ella. Se equivocó feo, tal vez, sí, qué sé yo, se enojó, dijo alguna barbaridad, se peleó con alguien. Nosotros ponemos la cara. Nosotros la defendemos. Nosotros la cuidamos. ¿Sí? Y si alguien va a dar la vida, tiene que ser el esposo. No es la esposa la que tiene que dar la vida sacrificialmente por su... No, es como Cristo amó a la iglesia. Un amor más excelente que este no se conoce, no es concebible. Y esta comparación entonces nos da a entender que la autoridad del esposo, esta autoridad, no se expresa dando órdenes. Hace esto, hace esto. La autoridad del esposo no se expresa de esa manera, se expresa sacrificándose. Cuando yo me sacrifico por mi esposa, estoy demostrando que mi autoridad, cómo yo expreso mi autoridad, cómo yo doy a conocer que soy autoridad, sacrificando. Dar órdenes cualquiera da órdenes. No, esto lo sabemos los que hemos trabajado o los que todavía están trabajando. Vos le das unas quinetas, ¿no? Al pibe que entró hace poco o al que parecía tan bonito, ¿no? Parecía tan bonito, pero cuando hay jefe es un demonio. Y parece que el esposo te dio la jineta y wow, ahora sí tengo el poder, como Kima, ¿no? Tengo el poder ahí,
¿sí? Ahora, yo soy cabeza, tenés que someterte a mí, tenés que obedecerme, porque yo soy cabeza. Estoy hablando palabras que yo le digo, ¿sí? Cuando era joven, bien tonto, ¿sí? O más tonto. No, ¿cómo ella sabe que yo la amo? Porque estoy sacrificando por ella. ¿Cómo sabe que yo tengo la autoridad, que estoy ejerciendo mi autoridad bíblicamente? Porque me estoy sacrificando. Porque ella lo ve, tiene que verlo. El sacrificio no es algo escondido, algo secreto. Las esposas quieren ser amadas, pero no con cualquier amor, un amor sacrificial. Quieren que alguien dé la vida por ellas. Quieren que alguien esté dispuesto a dar la vida por ella. Y una esposa, cuando conoce un amor así, lo sigue. Cuando conoce a un hombre a un esposo que la ama de esa manera, lo sigue. Lo admira. Lo admira. Lo admira como nosotros admiramos eternamente a Cristo al ver su sacrificio en la cruz. Y sabemos que ese consumado Él tiene autoridad, porque Él se está dando a nosotros. Y sabemos que todo lo que Él dice tiene autoridad. No te lo está diciendo a alguien que no fue capaz de dar nada. Se dio a sí mismo. Así que todo lo que Él nos manda y nos ordena, nosotros lo tomamos, pero viene de alguien que en verdad me ama. Y ahí sí entra el amor. Ahí sí entra el amor, esa clase de amor. Cuando yo soy capaz de expresar mi amor de esa manera, entonces voy a ejercer mi autoridad como cabeza de una manera bíblica. Para eso, por supuesto, hay que estar lleno del Espíritu. Porque también eso es lo que se dice, es por el testimonio, no es diciendo, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo me hago esto por vos, yo hago esto por vos, de estar todo el tiempo reprochando lo que el varón hace, no porque yo vivo con la plata, no porque yo, y entonces es que es el testimonio, es el diario vivir lo que uno lleva a mirar al hombre, como mujer. Eso es justamente el sacrificio, es algo continuo. Las palabras deben acompañar esa vida sacrificial. Un ejemplo del amor sacrificial, a ver, dame un mano. A ver, algo práctico. Hay que poner un caso de la vida diaria. Parece que no sería yo el más adecuado para hablar de o sea, debería hablar ella, pero yo pongo la cara, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, yo hace más de 20 años me enfermé. Una enfermedad que yo confío que si un día me va a sanar. Y la familia de Andrés, los padres, yo quería que él me devolviera a mi familia. Y mi esposo no, enferma y todo como yo estaba, él me aceptó, me tomó, me dijo así como yo estaba, dice, no, yo la amo y la voy a cuidar. Y yo estaba muy enferma y me estuvo cuidando y yo sentí ese cuidado, ese amor en un momento difícil. Mi familiar, por supuesto, lo quiere muchísimo Andrés, y yo sentí que fue un amor sacrificial, porque él tranquilamente se puede decir, no, está enferma, está así, la devuelvo que vuelva a su casa. Y fue un amor, un ejemplo de amor sacrificial. En un caso clave. ¿Y el diario? ¿Cómo será el diario? El diario, por ejemplo, yo trabajaba en Telecom, más. En su momento me ofrecieron una carrera gerencial, pero para iniciar esa carrera gerencial tenían que ir a Rosario, trabajar 5 días allá y volver los fines de semana. Yo ya había visto otros gerentes que habían hecho eso y habían terminado con la familia separados, divorciados, infieles, por la presión, porque no era que vos ibas a trabajar, ibas a ser presionado, a escribirte, ibas a olvidarte de vos mismo, y era mucho, un cambio grande, un cambio económico grande. Tuve muy claro que no, y me ofrecieron muchas veces, no me interesa.
Entonces el amor sacrificial es siempre poner la familia Sí. en primer lugar, En primer lugar. antes de cualquier cosa. Sí. La familia en primer lugar. Exacto. Exacto. Y eso en algunas cosas va a ser, tal vez, y mira, hoy tengo algo práctico. Hoy tengo ganas de comer esto, de comer aquello. Bueno, pero tenemos, nuestras dos hijas nos salieron vegetarianas, ¿no? Y bueno, mi hija todavía vive y a veces tenemos unas ganas de comer una costeleta. Pero mi hija, bueno, ese día come en casa, o en la facultad, justo ese día come en casa, y bueno, vamos a la verdulería. ¿Y qué va a hacer? Ensalada y hamburguesa soja. Ay, pero bueno. Tras amor de esa forma, ¿sabes? Sí, y son cosas a decir de todos los días que uno va haciendo, y ya cuando lo tenés incorporado y ya es así. O sea, y mi hija espera eso, ella también lo espera, y hasta yo lo espero, bueno, es así. ¿Sí? Y cuando ella nace, bueno, hoy fuimos, comimos una hamburguesa en mostaza, y acá no estaba, listo, ¿qué hacemos? Tenemos que ir al centro, hacemos algo de trámite, listo, nos damos el gusto, no la doble. Pero bueno, a ella también, a ella le gusta que sacrifique. Sí. Entonces, si gana una pizza bien crocante, que sea para que se convierta. Ahora, por eso cuando un hombre, cuando un esposo ama y aprende, porque esto lo aprendemos, lo tenemos que aprender, no es que nos surge. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo, para que Dios nos enseñe a amar de esa manera. Porque naturalmente estas cosas no salen. Y esa clase de amor solamente es derramado por el Espíritu Santo en el corazón. Y lo derrama de manera abundante. Aprendemos a amar. ¿Sí? Aprendemos a amar con ese amor de Dios. Y dice, para terminar, maridos, amad a vuestras mujeres. Uy, se me fue el versículo. Acá está. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. Y pone esta comparación, nosotros tenemos una tarea con nuestra esposa. Creo que el consejo mayormente es para los esposos, porque la esposa no tiene... Cuando la esposa se queja de que la están abusando, tiene razón. Cuando la esposa se queja de que su marido es un mandón y que no la deja hacer nada, y que no la deja colaborar con nada, y si lo está haciendo, tiene razón. Esa no es la manera. Lo que mayormente, lo que hace falta en la iglesia son esposos. Esposas hay muchas. Y buenas. Pero lo que hace falta es que el varón tome su lugar, porque venimos, el mundo te está diciendo al varón, correte, deja tu lugar, no seas cabeza de tu hogar. Vos sos, mirá lo que haces, sos un misógino, sos un abusador. O sea, ser cabeza, el solo hecho de querer ocupar ese lugar, ya estás haciendo algo malo, algo que ya es homofóbico. El mundo le está diciendo al varón que se salga del lugar donde Dios lo puso. Nosotros vamos a conocer ese lugar y obrar conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros hasta ahora muchas veces hemos estado siendo machistas en vez de ser bíblicos. No sé si le pasa en su iglesia, pero eso que usted dice es verdad. Ustedes cuando se reúnen las mujeres, cuando se reúnen los hombres, son la misma cantidad de matrimonio, pero siempre son las mujeres las más comprometidas. Sí, porque la mujer ha conocido el amor de Cristo, sabe ahora, conoce lo que es ser amada y tal vez no es amada como debe ser en su casa, está buscando eso, y los esposos no quieren tomar su lugar bíblico. Porque es una gran responsabilidad tomar ese lugar de cabeza. Este es el misterio, que los hombres amen a sus mujeres como sus propios cuerpos, porque ningún hombre aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. ¿Saben? Para terminar con esto, sé que va a haber muchas preguntas, espero que estén ahí. Pensemos en lo que es matrimonios mixtos y muchos problemas que surgen dentro de los matrimonios cristianos. Pero es porque necesitamos aprender amor.
¿Sí? Necesitamos aprender a amar. ¿Qué significa cuidar verdaderamente a tu esposa? ¿Qué significa cuidarla? No dejarla sola, no mandarla al frente. Nunca mandes al frente a tu esposa. Aunque sepas que está equivocadísima, nos toca a nosotros poner la cara. ¿Sí? Y recibir el cachetazo nosotros, cuidarlas. Después lo hablamos en casa y vemos qué pasó y cómo fue y qué cosas debemos corregir. Pero el cachetazo nos tenemos que ligar nosotros. Cuando el Señor dice que Él cuida a su iglesia para santificarla, para presentársela a sí mismo. Nosotros un día Cristo nos va a pedir cuentas por nuestra esposa, al varón le digo, al esposo. Dios, Cristo nos va a pedir cuenta por lo que le hicimos a nuestra esposa. ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Bueno, Señor, acá está mi esposa toda golpeada, llena de moretones, herida, llena de heridas en su corazón, porque la humillé, porque la abusé, porque la ninguneé, porque no la amé, porque no la cuidé, porque no la sustenté, porque la abandoné. Cristo nos va a pedir cuentas, le va a pedir cuentas al esposo. Yo quiero presentarle a Daniela, a Cristo, en el final de mi carrera, ¿no? Generalmente nosotros nos vamos antes, pero en el final de mi carrera quiero poder decirle, Señor, la cuidé para ti. La cuidé para ti, la amé, Señor, como tú me enseñaste a amarla. No sé si cometí muchos errores, muchas equivocaciones, pero por favor, Señor, no encuentres moretones en ella. No la encuentres herida por mi causa. No encuentres heridas que yo mismo le haya causado. Señor, enséñame, ayúdame. Porque nos va a pedir cuentas a nosotros de lo que haya en el corazón de ella. Y cuando encuentre una herida que nosotros causamos, nos va a pedir cuentas a nosotros. No dice, no voy a perder la salvación. No, seguro que no. Si sos algo bueno, listo, eso no. Pero, ¿verdad? ¿Estamos amando como debemos amar? Ese es el desafío. Aprender a amar como... si una esposa es amada como Cristo ama a la iglesia, no va a tener problemas en sujetarse. Al contrario, no va a tener ni motivo de queja. ¿Qué queja va a tener? Cuando es amada, cuando es protegida, cuando es cuidada, cuando es sustentada, cuando es amada sacrificialmente como Cristo ama a la iglesia. Cuando tiene un esposo así, lo sigue, lo admira, lo quiere seguir. Nosotros estamos buscando, nosotros como hombres y mujeres, estamos buscando gente así para seguir, ¿o no? No estamos buscando a alguien a quien seguir, alguien admirable a quien seguir. ¿No seguimos a Cristo acaso porque es admirable? Y no estamos buscando hombres de testimonio, de buen testimonio, a quienes seguir, en quienes confiar, que sabemos que no nos van a traicionar. ¿No estamos buscando eso? ¿Cuánto más las mujeres? Estamos buscando un esposo así. Alguien que saben va a dar su vida por ellas y nunca las va a traicionar. Esa clase de esposo. El esposo por toda su casa va a dar cuenta. Mientras los hijos están en casa, somos responsables. Mientras estén en la casa y tengan 30 años, 40. Si tienen 30 años o 40, si mi hija, salvo que esté para cuidarlo, ¿no? Bueno, listo, estamos todos achacados, bueno, listo. Pero si tiene 30, y yo le voy a decir, hija, ya, ¿no? Está bien, te recibiste, mi compromiso con mi hija sabe, mi compromiso con ella llega hasta que se reciba, hasta afuera. Estamos pagándole los estudios, listo. Ahora, mi hija, ya, desplegar tus alas y volar, porque tampoco tiene que hacer su vida. Si tiene 40 años y todavía está en casa, verá, hay algo que está mal, ¿no? No, desplegar tus alas y volar. Te di alas para que volaras, bueno, listo. O sea, ahí necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Hasta cuándo? Bueno, cada hijo, por supuesto, hay situaciones y situaciones, ¿no? Hay hijos que van a estar en casa toda la vida porque tienen tal vez algún problema o de salud o
de alguna, porque tienen una minusvalía, tienen algún problema, son inválidos o tienen una discapacidad y van a depender toda la vida de sus padres. Y bueno, esas son situaciones muy especiales, ¿sí? Muy especiales, especialísimas. Pero mientras tenga la capacidad para vivir su vida, confiamos en que lo hemos criado bien y que va a ser responsable delante del Señor. ¿Amén? ¿Dice amén? Amén, amén. Bien. El desafío es, bueno, ver a dónde estamos, sabiendo, ¿no?, hacia dónde tenemos que ir. Como dijo Remino, el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va, porque no sabe de dónde viene, y así está Remino, dice todo eso. Pero nosotros, sí tenemos que saber a dónde estamos parados. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde nos encuentra Cristo hoy? No estoy esperando que esto sea, bueno, perfecto, que todos hayamos llegado al sur, porque nadie todavía ha logrado llegar a eso. Pero vamos hacia eso, pero tenemos que saber y reconocer a dónde estamos. Y tal vez estamos todo para atrás y empezamos a ver nuestro matrimonio y decimos, uy, pero yo estoy lejísimo de esto. ¿Qué es lo primero? Busquemos la llenura del Espíritu Santo. No es solo para el culto, es para la vida. Para la vida. Vivir una vida llena del Espíritu Santo, y ahí nos vamos a encontrar. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos encontramos. Cuando uno está lleno y el otro no, creo que no nos encontramos. Pero cuando estamos los dos llenos nos encontramos. Nos desencontramos cuando alguien, o no estamos o uno de los dos no está. Así que, y es, créanme, fácil cuando lo buscamos y lo hacemos. No es, pero no, es dificilísimo. No, Dios ya tiene todos los mandamientos de Dios, no son gravosos. Son fáciles, su yugo es fácil, ligera su carga. Es disponer, decir, Señor, tantas cosas, Señor, tengo que quitar, sacar para poder ceñirme a tu palabra, pero eso es lo que yo deseo. Ayúdame, ayúdanos, vamos juntos, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo para buscar la llenura del Espíritu Santo. Empezar por eso y después esto va a caminar, va a avanzar. Mientras no busquen esa llenura, créanme, estamos condenados al fracaso. Una vida que no es guiada, la vida del cristiano, cuando no es guiada por el Espíritu Santo, está condenada al fracaso. Porque el único que nos puede, el que conoce el camino es Él. Amén. Amén.